Mi nombre es Andrea Valentina Fontiveros de Mercadeo Segundo B y voy a hablarles sobre los comerciantes, los auxiliares del comerciante. Se hablará de estas personas que forman parte de las organizaciones mercantiles que así de igual manera forman parte también de las empresas. Entendemos como empresa, pues sabemos que las empresas están constituidas por más de dos personas. Estas serían las jurídicas, y las que están conformadas por una sola persona ya son llamadas unipersonales. Hablaré de las 6 personas totalmente independientes, distintas al comerciante como tal, las cuales son el factor mercantil, el dependiente, los agentes, el comisionistas, el corredor y el vendutero. Refiriéndonos al primero, el cual es el factor mercantil, el cual lo encontramos en el artículo del 94 al 106 del Código de Comercio. Podemos decir con respecto a que pues nosotros siempre hemos oído hablar de los gerentes y de los administradores de las empresas, pero su nombre técnico como tal es factor mercantil. Esta es una persona que no es el accionista de la empresa, por ende no tiene acciones dentro de ella, pero sí tiene facultades de representación y puede realizar ciertos actos y pues se puede manejar dentro de la empresa, muchas veces de disposición y muchas veces de no disposición, como por así decirlo. Con disposición nos referimos a utilizar recursos económicos en sí para comprar o vender en algunos casos. Esto depende totalmente de la flexibilidad o de la libertad o de la confianza que le den los propietarios de la empresa. Puede comprar más o menos mercancía, puede pagar la nómina de los empleados, las prestaciones sociales, las utilidades, las facturas a los proveedores, le da también la cara a los clientes en caso de ser necesario, y pues todas estas cosas son muy importantes. Esta figura también es la encargada o tiene la posibilidad de representar a la empresa en instituciones como el CENIA, el INSEE, el Seguro Social, la Ley de Política Habitacional, el FONAS, o instituciones incluso más grandes, como por así decirlo, como el Ministerio Público, en caso de que haya que presentarse o hacer algún tipo de declaración. En fin, o sea, esa persona tiene facultades, pero todo esto es dentro del contexto del registro mercantil. Es decir, que allí en el documento se registra quién va a asumir ese rol obligatoriamente, y pues también es importante como nombrar que este factor mercantil siempre estará a cargo de una persona o de un departamento. El segundo auxiliar del comerciante del que vamos a hablar es llamado dependiente, el cual está en el artículo 99 del Código de Comercio. Se refiere a los empleados que no tengan ningún grado de responsabilidad gerencial, es decir, o sea, que no tiene subordinados y no es jefe de ningún departamento en absoluto. Es esa persona que simplemente va y cumple con su horario de trabajo y recibe una remuneración por ello. Forma parte de la nómina, que claramente cumpliendo con todas esas condiciones parafiscales que hay que cumplir para estar en la nómina. Cabe destacar que solo se tiene facultad de factor mercantil, o sea, el primer auxiliar del que hablamos, si se está inscrito en el registro. Pasa mucho que el dependiente pues tiene la confianza del empresario, pero como que no es oficialmente el factor mercantil porque no está inscrito en el documento, pues. El tercer auxiliar que
vamos a hablar es llamado agentes, el cual tiene que ver con las personas, pueden ser naturales o jurídicas, pueden ser extranjeros, ciudadanos nacionales, eso no importa, pues. Los agentes se identifican por la existencia de un contrato, siempre tiene que haber un contrato, el cual tiene ahí una duración determinada y pues estas personas van a representar muchas veces al comerciante y por eso se tiene esa figura de agente, esa es una figura importante. Este no es para nada el dueño de la empresa, pero representa a la empresa en muchos lugares, pues. Esta figura se representa en el contexto mercantil por medio de contratos, siempre para pues así poder afianzar relaciones de confianza y de representación. Como por ejemplo aquí, pues la compañía de aerolíneas venezolana, Conviasa, sí, ese es el ejemplo. Conviasa es propietaria, ¿sí? La empresa es propietaria de aviones, pero este tipo de empresas requieren agentes de viaje que realicen todo este proceso de la venta de todos los pasajes aéreos. Entonces se hacen una serie de alianzas, ¿sí? Se unen, alianzas a través de contratos para así poder hacerlo en el contexto mercantil. Y pues otro ejemplo de esto podrían ser los managers de los cantantes. Por otro lado, tenemos a los comisionistas, los cuales, según el artículo 376 del Código de Comercio, hacen referencia a algunas personas que directamente van a participar como comerciantes, ¿sí? Y debe seguir ciertas características como avisar la no aceptación del encargo. Esto está en el 380, en el artículo 380 del Código de Comercio. Debe cumplir con el encargo, excepto que requiera fondos y el comité no haga provisión. Tiene que seguir instrucciones, tiene que examinar el estado de los efectos consignados y hacer constar los deterioros, informar noticias que introduzcan o revocar las modificaciones de las instrucciones, pues todo eso, responder a los daños ocasionados, porque es como el que da la cara, pues. Por otro lado, los derechos de los comisionistas son contar su remuneración y derecho de elección entre depósito judicial o vender la mercancía siempre que tenga mercancía o el servicio, pues siempre que tenga autorización para ello. También está el derecho de la retención de mercancías, del servicio en sí, pues, el servicio que se preste. Un claro ejemplo de un comisionista sería una empresa de inmobiliarios. Los comisionistas en este caso serían las personas o los agentes inmobiliarios que ganan alguna comisión o remuneración por la venta de algún inmueble, claramente. Siempre esto es teniendo en cuenta que si no se vende nada, pues no ganan nada porque es comisión por las ventas que se hacen. Luego está el auxiliar número 5, los corredores. Estos están encontrados en el artículo 66 del Código de Comercio. Este trabaja como intermediario que va a participar y a negociar entre la empresa y la persona que quiera adquirir este servicio. Depende sea el caso, pues hay varios tipos de corredores. Según el Código de Comercio, tenemos al corredor privado y al corredor público. El corredor privado es el corredor que se encuentran, los dos están en el artículo 74 del Código de Comercio. Y pues cualquiera puede ejercerlo o ejercer actos esporádicos de corretaje. Y el corredor público requiere la autorización de un juez, informe de la Cámara de Comercio, construir una fianza, también debe registrarse la autorización que se hace anteriormente.
Existen los corredores en el sector inmobiliario, los corredores de bolsa de valores, los corredores de seguros, entre otros, pues. En algunos de los casos, estos corredores necesitan ciertos permisos para poder ejercer. Y el último auxiliar del que vamos a hablar es el vendutero, el cual encontramos en el artículo 82 del Código de Comercio, y se trata de un vendedor de mercancía en subasta pública. En Venezuela, pues esto no tiene gran importancia porque aquí en Venezuela no hay venduta pública. Esto se trata básicamente de que se hacen remates mediante procedimientos judiciales. Quienes rematan son los jueces. Esto pues funciona igual que las casas de empeño, más o menos. La venta en la subasta se hace al precio de la bolsa o del mercado. Y bueno, con esto le damos fin a la exposición sobre auxiliares del comerciante. Muchas gracias.